Buenos días, queridos amigos. Héctor Aguinzón aquí con ustedes en el Poder 97.1, Los Pioneros, dedicado a reconocer y explorar las vidas de algunos de los latinos primeros llegados aquí en la ciudad de Rochester y todo lo que ellos aportaron al desarrollo de nuestra comunidad latina. En este día tengo el placer de tener presente conmigo a un gran amigo y de largo tiempo, a Tony Álvarez, que nos va a hablar un poquito sobre de su querido papá y su mamá, Saturno Álvarez. Sí, señores, alguien que fue parte de nuestra comunidad en los años 50 y vamos a hablar un poquito sobre su vida, su experiencia aquí en la ciudad de Rochester. Bienvenido, Tony, ¿cómo te encuentras? Gracias. Todo bien. ¿Todo bien? Yeah. Aquí hablamos en inglés y en español. Si te sale en inglés, bien, y si en español, mejor todavía. Bilingüe, olvídate. Bueno, ¿cómo te encuentras en este día? Y ¿qué nos puedes decir tú de de Tony Álvarez? Chacho, bueno, tengo muchos años aquí. Tiene muchos años. No te voy a decir cuánto. Explicarle un poquito sobre Tony. Yo conozco a Tony de largo tiempo. Nos criamos en el mismo vecindario. Y él es tremendo músico, director de la Orquesta La Muralla, por cierto. Y su papá fue una parte muy importante de desarrollo musical también para Tony. Vamos a hablar un poquito de tu papá. ¿Tu papá se llama cómo? Saturnino Álvarez, de Carolina, Puerto Rico. Carolina, Puerto Rico. ¿Y llegó a Rochester cuándo? En los 50. Como mucho de los 50. Y tengo entendido que tu papá también fue miembro de los muy famosos Borinqueniers. Eso es así. ¿En la guerra de Corea? Sí, de Corea. ¿Y fue después de eso que él vino a llegar a Rochester? Sí. ¿Nos puede decir un poquito sobre cómo él llegó a Rochester? ¿Qué lo trajo a esta ciudad que a veces puede ser un poquito fría y drástica, aunque bonita, pero tenía sus escapes, sus cositas? Eso es así. Bueno, vino para los Estados Unidos para cambiar su vida y buscar un futuro mejor, trabajo. Y después que salió del ejército, no sé exactamente cómo, pero cayó acá en Rochester a coger frío. A coger frío. Muchos dicen que el frío te mantiene. Entonces, su experiencia fue directamente a Rochester después de que salió del ejército. Del ejército, eso es así. Pero ¿tenía amistades o tenía familia? Fíjate, aquí no tenía nadie. Vino con unos amigos. ¿De veras? Sí. Porque la familia y todavía están en Carolina. Toda su familia todavía está en Carolina. Eso es así. Y vino a parar aquí a Rochester, Nueva York. ¿Y en qué trabajó tu papá? ¿En qué se desarrolló Saturno? De lo que yo me recuerdo, trabajó en Gerber's Food. Eso fue una factoría donde trabajaba mucho de los hispanos. Y después había una compañía en la Hand Street, yo creo que esa calle ni existe ahora, que se llamaba Michael Stearns. Y después de ahí trabajó con Action for Better Community, que tenía una oficina en la Clinton, donde ahora estaba la escuela, ¿cómo es? La 9. La 9 School, yeah. Ajá. Y después trabajó con la ciudad. ¿Y qué hizo con Action for Better Community? Era un community organizer. Yo no sabía eso, fíjate. Trabajando en la comunidad, ayudando a los hispanos. A los latinos de la comunidad. Sí. Y para aquel entonces había todavía muchos latinos aquí en la Clinton. En la Clinton, la Hand Street, por la Joseph. Sí. Había los proyectos ahí en Hanover. The Hanover Houses, sí. Right. Los famosos Hanover Houses. Candela. Y luego, ¿dónde vivieron ustedes? ¿Dónde se estableció la familia Álvarez? Bueno, en esa calle ni existe ahora, en la Kent Street, que cruzar la calle de la Brown Square. Sí. Era la familia de nosotros, la familia Colón, Andino, la familia Torres. Había unas cuantas familias en esa calle. En esa callecita, sí.
Era parte de West Side Crew. West Side, en ese aquel entonces. Yep. Había un montón. No. Y después los Padilla visitaban mucho también. Los Padillas yo creo que vivían en la Maple. No, en la Sherman first. En la Sherman y después en la Maple, sí. Y se establecieron allí largo tiempo y montaron el negocio, la tienda. Sí, en la Brown Street. En la Brown Street. Era la famosa esquina. Que era el jangueo de ustedes. Chacho. Cuéntanos de tu papá, cuando él llegó a Rochester y se estableció aquí, fue conociendo más latinos, más gente, y sus experiencias, como yo sé que tu mamá no era latina, es italiana, ¿no? Eso es así. Ok. ¿Y cómo se conocieron ellos? Si sabe. En aquel entonces, I don't know. Pero Porque, se juntaron y después de 7 gatitos, imagínate. 7 fueron ustedes, 7. Wow, yo no sabía que eran 7. No. Bueno, para aquella época siempre eran o 7 o 8 o como los Rivera 16. En la Padilla habían 10, nosotros 7. Los Colón habían 4 y los Torres habían como 8. En esa calle nada más. En esa callecita nada más. Wow. Y cuando tus papás se conocieron, ¿le causó mucho problema a tu papá porque era latino? Sí, era latino, negrito, imagínate. Era latino y negrito, fíjate. Él hablaba mucho de eso, de discriminación en los trabajos, y cuando él iba a buscar tú sabes, los apartamentos para nosotros, dice, prieto, latino, con 7. Mamá, imagínate. Ya, le causaba muchos problemas. Sí. Ya. Y tú oías esas discusiones ¿o eras muy chiquito? No, él trataba de no hablar de eso enfrente de nosotros. Ajá, yo escuchaba. Sí, como buen padre. Ajá. No quería complicarle la vida a ustedes. Eso así. ¿Y la familia de tu mamá lo aceptaba o tuvieron problemas al principio? Ya tú sabes, había un problema al principio. Negrito me robó la nena. Ya me imagino que sí. Pero después que nacen los nietos, todo cambia. Yo nací, el abuelo mío era fabuloso conmigo. Todo cambia. Ajá. Sí, claro que sí. Y tu papá era una tremenda persona. Yo lo recuerdo a él cuando jovencito. Y era tremendo músico también. Siempre había música en casa. Siempre, los músicos y música, siempre. ¿Qué tocaba tú? ¿Qué instrumento tocaba tu papá? Era timbalero. Timbalero. Ajá. Con eso ya yo entiendo la cual. Ya tú sabes. Ya yo entiendo, entonces. Timbalero, y tocaba con diferentes grupos, o tenía su grupo original. Bueno, yo tenía como 7 años y ellos tenían un grupo que se llamaba los Latin Jets, que ensayaba en casa. Estaba de CK, que tocaba bajo, Roberto, cantante, y unos cuantos más. No me acuerdo los nombres. The Latin Jets. Latin Jets. And that was... Tenía una camisa de bowling. El uniforme era... Sí. Bueno, es uniforme, sí. Sea lo que sea. Y ese grupo duró ¿cuánto? Un par de añitos. Tocaba los domingos porque los domingos todas las familias se juntaban. Sí. Hicieron baile los domingos. ¿Se reunían en las casas? No, había un sitio en la Allen Street. Sí. Había un club en la Allen Street. Estaba Don Moncho y todos ellos. Era un grupo, como un club social. Sí, republicanos. Latino republicano. Eso es así. Ay, Virgen Santísima. Oído. Eso es nuevo para mí, yo no sabía eso, fíjate. Mm-hmm. Y se reunían todos los domingos y tenían bembé. Yep. Lo pasaban bien. Y luego tocó con otros grupos. Tocó con Pai Miguel Rosario. Sí. Y ellos tenían otro grupito y tocaban. En aquel entonces no había muchos clubes latinos,
tocaban, ¿sabes? De vez en cuando habían guiso por ahí. Cuando había un bautismo, una boda o Sí. algo así por el estilo. Y fíjate, había otro sitio que se llamaba Labor License. Ah, en sí, la sí. St. Paul. En la que San Paul. Ahora es una iglesia. Es una iglesia, sí, Sí. sí. Ahí se hacían los bailes, yo Sí. recuerdo, sí. Yeah. Yo lo recuerdo muy bien. La Labor License. Y había otro sitio en la En la Hudson Hudson, eso es así. Yeah, Sí. en la Hudson. Yeah. que hacían los bailes y... Yeah. Tú pagabas, había baile y pelea. Para aquel entonces era, sí, de cada vez en cuando, después de los tragos. Ah, Y yo decía, bueno, vos por debajo de la mesa. después de los tragos siempre, a veces, no siempre, pero había su traqueteo. Discusiones. Pero para no era, sino eran encuentros que a veces chocaban, ¿no? Pero que no eran violentos en el sentido Eso, de que, yeah. como Eso hoy era un puño nada más. sí, era a puño. Puño y pescosa. pero para la mayoría del tiempo se pasaba muy bien. Oh, eso es así. Y había mucho Chévere. respeto y había Sí. mucha ayuda, se ayudaban Sí. de yeah, parte y parte. Pero yo nunca sabía que tu papá trabajó con ABC. yeah. Y, Por como 5 años. ¿para qué año más o menos? Ya, ¿Los 60 o los 70? los 60 yo creo que fue. Cuando estaba el movimiento de Civil Rights y Sí, todo eso. yeah. Sí. Y bueno. ABC estaba empezando en ese aquel Sí, entonces. sí, claro que sí, claro que sí. Sí, pues, porque después del movimiento de Civil Rights vinieron a organizar, Ujú. a resultar organizaciones como ABC, Fight Fight, yeah. y Ibero, por cierto. Right. Ibero para los Con latinos. Domingo, yeah. Ya. Sí, va con varios, porque la Liga de Acción Iberoamericana comenzó con ayuda del apostolado hispano. Sí. Ya. Tu papá estaba envuelto también en la iglesia, como todos los músicos que se envolvían a tocar en la misa, De vez en cuando. de vez en cuando. Ok. Cuando tocaba ese domingo de cama. Estaba de cama. Entonces me dice que eran, ¿cuántos? ¿Ustedes? 7. 7. Y todos viven en Rochester. Ahora no, uno vive en Las Vegas, uno está en California, mi hermana está en South Carolina, pero los demás están aquí. Qué bien, qué Ya. bien, qué bien. Y me dijiste que él trabajó también con la ciudad de Rochester. Sí, ¿Para cuándo fue eso, más o menos? en los 80 por ahí. Los 80. Ujú. ¿En Tuvo 20 años, building inspector. Building Inspector? Ujú. Wow. Yeah. Se retiró de ahí. Oh, wow, yo tampoco sabía eso. Yep. Hablaba mucho de él. Pero tu papá hablaba inglés cuando vino, me imagino, por los servicios militares. Sí, Entonces eso lo ayudó. sí. Siempre tenía su acento, pero Bueno, ese es el acento. Somos los que nacimos aquí, todavía tenemos algún tipo de acento. eso es así. Miembros de tu familia que decidieron seguir a tu papá, que toda su familia siguió en Carolina, ninguno se vino para acá. No, nos trataron, pero el frío no le gustaron. No le gustaba. Tu papá se envolvió aparte del Club Social de los Republicanos del Latino, se envolvió en otro movimiento político en la ciudad de Rochester o apoyó a algún movimiento. Bueno, mucha gente que venía de la isla iban a casa. Nosotros teníamos una casa, doble casa, arriba abajo. Y si no tenían donde quedarse, Se quedaban arriba. Sí, Eso es la experiencia de que, en todas las entrevistas que yo he hecho, sí, todas las familias que fueron las familias la base de la comunidad latina, ujú, esa experiencia de ayudarse uno a los otros, sí, siempre sale. Siempre hay ayuda de alguna clase, se quedan en casa de fulano o alguien le tira la mano, le ayuda. Yo sé que muchos de nuestros jóvenes latinos para aquel entonces que venían a trabajar en las fincas, ujú, muchas de las familias
iban a los campos a reclutarlos, a traerlos, Sí. a traérselos para Rochester y buscar un mejor ambiente. Yeah. Y le ayudaban. Y como tú me acabas de decir que tu papá tenía ese espacio para ayudar a... Cuando tenían cita con el welfare o otras cosas, el hospital, él se iba con ellos. como intérprete. Sí. Sí, sí. Mi mami también. Sí, sí, porque tu mamá hablaba español bastante bien. Ya no hablaba italiano. Era italiano y no hablaba italiano, pero hablaba español. Eso así. Y tú me dijiste que tu mamá, su familia también estuvieron viviendo en España. Sí, el abuelo. El abuelo. Ujú, Ay, por eso el español. ujú. Qué bien, qué bien. Yo sé que aquí en las escuelas donde único se podía estudiar italiano eran la Jefferson. Yeah. Y muchas de las familias italianas lo hacían, sus hijos. Pero tu mamá hablaba español. Fíjate, mi madre. ella estaba en la Franklin. ¿Así? ¿Por qué? ¿Qué hacía tu mamá? Ella trabajaba en la oficina de welfare. Ok, bregando con... Yeah. Con los cupones y ayudando. A la Ayudando. gente a abrir los casos. Ah, Con casi 30 años. 30 años, sí. Ujú. Wow. Yeah. Ya, yo la conozco a ella también. Vamos a tomar un pause, Tony. Ujú. Keep that thought. Don't let that get away from you. We're going to take a little pause. Vamos a tomar un pequeño pause y después regresamos en Los Pioneros en el Poder 97.1. Bueno, regresamos aquí con Tony Álvarez. Él nos está hablando un poquito de la experiencia de su querido papá Saturno y su mamá. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Caro. Carol, I remember her well. Y tú me dijiste que tu mamá trabajaba en el departamento de servicios sociales, pero también trabajó en Ibero, Sí. en el programa creo De que nursing, que era en la Joseph y la Clifford. era Norsas Bilingües, ¿verdad? Ujú. Y ella trabajó con Iber Salgado. Eso es así. Ah, qué bien. Usted entonces con tu familia conocía a la familia Díaz Yeah. de mucho tiempo. De Julio Díaz, sí. Sí, sí, Yeah, sí. yeah. Serrano. Ah, los serranos también, sí, Ajá. claro que sí, claro Ya. que sí. Sí, no, eso fue... la gente tiene que entender de que la base de nuestra comunidad, como tu papá, los Padillas, los Burgos, los Pedrazas, los Collazos, los Núñez, Ujú. los Pérez, eran familias grandes, pero a la misma vez eran familias que extendían sus manos y se ayudaban sí. unos a los otros. Sí. Y si tú llegabas a Rochester y no tenías familia, porque Y casi todos ellos eran veteranos también. eran veteranos. Ujú. Ah, Fíjate, todos los años en el Memorial Day Parade, ajá. ellos marchaban. ¿O sí? Marchaban representando a los Borinqueniers. Yep. Ah, qué bien, qué bien. Por fin reconocieron a los Borinqueniers. El presidente Obama reconoció a los Borinqueniers. Ya era tiempo. Ya era- sí. No, sin broma, era tiempo. Ya. Porque la gente tiene que entender de que eso fue una infantería muy importante en el ejército de los Estados Unidos y representando a la isla de Puerto Rico. Y unos bravos. Porque eran bravos, era así, sí. Yo recuerdo oír, tu papá estuvo en Corea luchando y una de las batallas más grandes fue los borinqueníes conquistando a una área que estaba Ujú. peligrosa para nuestros soldados, pero ellos lo lograron. Y that's a point of pride for our community and our people. Y el presidente Obama por fin los reconoció. Tu papá entonces marchaba todos los años en el Veterans Yep. Day Parade. Qué bien, qué bien, qué bien. No, eso vale, eso es muy importante. Su experiencia como latino y un latino de color, porque tu papá era trigueñito, le causó problemas en su principio, racismo, con trabajo, Yeah. y con apartamento, porque a veces se te hacía difícil Claro. a la familia. Ujú. Tú tal vez no te acuerdas porque eras chiquito, pero seguramente que... Claro, porque eran pocos los sitios que querían rentar a una familia tan grande. Sí, porque eran 7. ¿verdad? Sí. Y chiquitito todito. Y chiquitico todito, sí.
Sí, aunque eso no tiene que ver, porque yo sé que la familia latina, la disciplina era... Ya, olvídate de eso. Yo recuerdo tu papá era una persona estricta. Para los puños y bofetas. Bueno, tampoco. Pero no, No, pero se dejaba respetar. Era claro, chacho. y como eran 7. Yeah. ¿Y cuántos varones? 5. 5. Yo responsable por todo. So, si el hermano me hacía algo, Tú eres el mayor, tú tenías que hacer. Sí, esas son las costumbres nuestras de nuestra familia. Yo todavía tengo un par de chichones. Yo recuerdo que papi decía cuando los quiero ver aquí, cuando las lámparas esas enciendan, todo el mundo aquí. Papi se ponía en el balcón y pitaba y al momento estaba hasta el perro ahí. Sí, eso es así. Se quedaba ahí enfrente de la casa y no decía nada, miraba a uno, ya uno sabía. Ya uno sabía, con la mirada nada más. Chacho. Ya no es de eso, pero en ese aquel entonces, chacho. Era respeto, era ese Sí. respeto, ¿no? Y tenía que ser así porque... Y fíjate, le doy gracias que pasó la cosa así. Sí, porque tú eres la persona que eres por las experiencias, ¿no? Por los sacrificios de tus padres y los esfuerzos de... Y él, siendo un militar, también tenía sus costumbres, ¿no? Me imagino que era bastante rígido. Yeah. Pero era una persona contenta, yo lo recuerdo bien. Déjame pensar un poquito sobre tu papá cuando llegó a Rochester y comenzó su carrera de establecerse aquí. Me mencionas que no tenía nadie, vino solo, pero más sin embargo pudo establecerse, y eso quiere decir para mí mucho, porque quiere decir que tu papá era una persona fija que se proponía algo y lo cumplía. Sí, eso es así. Mucha gente lo respetaba. Había mucho respeto por eso. Cuando él decía, mira, voy a hacerle esto así, así fue. Sí, ¿no? Esa es esa disciplina militar. Sí. Entonces me dices que tampoco ninguno de los familiares lo siguieron a Rochester. ¿Lo venían a visitar? Sí, una vez, mi tía, porque ella no tenía miedo de viajar. Ajá. Y había un tiempo, como 20 años, que ella no sabía de él. ¿O sí? So, un día, habían 2 señoras en la puerta, 2 negritas que tocaron la puerta. Y él vio la puerta y eran mi tía Mercedes y mi tía Carmen. Las hermanas de él. Sí. Ah, qué bien. Y eso fue la primera vez que yo no conocía a ellos en persona. ¿Y él nunca, nunca iba a Puerto Rico? Después de como 30 años. Después de 30 años, ¿sí? Yeah. Wow. ¿Y tú cómo conociste a la familia de él? ¿Fuiste conociéndolo? Porque yo sé que tú vas a Puerto Rico a menudo y los visitas. Yeah. Visitas a tu familia. Cada 2 años. Cada 2 años. Yeah. ¿Okay? La primera vez que fui allá, conocí a los primos míos. Eran unos loquitos. Me recuerdo la primera vez que el primo mío Wichi me dice, mira, primo, vamos por ahí. Ok, vamos. Me llevaron al condado con el propósito de hablar inglés a las gringas. Para conocer a las turistas. No son bobos. Ustedes... Claro que sí. Nunca me olvido de eso. Qué bien, eso está bien. Bueno, mi hermano, gracias un montón Gracias a usted. por estar aquí con nosotros y hablarnos un poquito de la experiencia de tu papá. Para mí siempre es un placer poder hablar con ustedes, los hijos, porque me hubiese encantado tener esta conversación con tu papá, ¿no? Porque me imagino que él me podría decir muchas de las cosas más, sí. más, pero en esta oportunidad, en este momento, desafortunadamente no lo tenemos al presente, y qué mejor que su hijo que lo pueda representar.
Gracias un montón por Gracias a ti. estar aquí y en un futuro día vamos a hacer la entrevista de Tony Álvarez, el hijo, y porque también tú has aportado mucho a nuestra comunidad y tenemos que seguir. Esta programación se hizo con el propósito de documentar un poquito de la historia de los latinos y estas personas que para mí fueron los fundadores, la base Eso es así. que desarrolló nuestra comunidad y me encanta siempre hablar de esa hermandad que había entre nuestra gente, que se ayudaban uno a los otros y se extendían siempre la mano. Yeah. ¿Alguna otra cosa que tú nos puedas decir de tus padres? Bueno, fue un buen padre. Eso sí que él y yo teníamos sus cositas de vez en cuando, pero eso es normal. Eso es normal, eso Pero siempre era ahí para nosotros. siempre estaba allí presente. Eso es así. ¿Ya? Sí, es que nosotros cuando jóvenes Ya, llegamos a una edad que creemos que lo sabemos todo. No Ya. sabemos nada, pero nos creemos que no sabemos Y todo. era un poquito cabeciduro. Lo pasamos bien y ellos se preocupaban por nosotros Eso sí. y nos daban un buen hogar y buenos ejemplos. No quería mal para nosotros. No, Ni para los amigos míos tampoco. no, claro que no. Tú sabes que él estaba siempre encima de uno. Sí. Las cosas así. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Eso es así. Bueno, gracias Tony, te agradezco mucho tu tiempo y espero que todo siga bien y te damos hasta la próxima, donde te vamos a entrevistar a ti sobre Tony. Gracias mi gente, se termina esta parte de la programación Los Pioneros, espero que estén conmigo de nuevo todos los domingos a las 6 de la tarde aquí en el Poder 97.1. Hasta luego.